So now we come to the last section of the text. Bueno, pues llegamos a la última sección del texto. So it says, when people are not frightened by the profound meaning of emptiness and abide in it with happy devotion, this is explained as being a sign that they have the good fortune to have heard and practiced it previously and will quickly gain enlightenment. Dice, cuando el que medita no siente temor del profundo significado de la vacuidad y reposa con devoción y gozo allí, se suele decir que es un signo de que ha tenido la fortuna de haberlo conocido y practicado en vidas anteriores y de que alcanzará rápidamente la iluminación. So that's good news for some people. Bueno, pues son buenas noticias para algunas personas. If it's not such good news for you, then what to do? Y si no es buena noticia para ti, entonces, ¿qué se puede hacer? So we need to increase our devotion. Entonces necesitamos incrementar nuestra devoción. Not devotion to someone or something, but devotion as a way of offering an undefended availability in oneself. No devoción hacia alguien o hacia alguna cosa, sino devoción en el sentido de ofrecer nuestra disponibilidad indefendida a lo que sucede. We are going to die. Vamos a morir. We have already had many different kinds of experience in our life. Ya hemos tenido muchos tipos de experiencias distintas en nuestra vida. None of these experiences have remained. Ninguna de estas experiencias ha permanecido. Everything is passing. Todo pasa. When things go well, it can be quite enjoyable. We have this rich variety of experiences. Cuando las cosas van bien, todo puede ser bastante disfrutable. Tenemos esta variedad de But when things experiencias. don't go so well, then it's more difficult. Pero cuando las cosas no van tan bien, entonces es más difícil. So we have hopes and fears. Entonces tenemos esperanzas y temores. We don't know what will happen after death. No sabemos lo que sucederá tras la muerte. Dharma says, if you look at your thoughts, you see they seem to be a series of finite moments, and you could imagine them coming to an end. El Dharma dice que si tú miras a tus pensamientos, parece que son una cadena continua de momentos finitos y que va a terminar. But if you look at your mind itself, pero si tú miras a tu mente en sí and looking and you see, oh, it's not a thing. Y tú ves que tú sigues mirando y tú te das cuenta de que no es una cosa. This no thing has no beginning and no end. Esta ninguna cosa no tiene ni principio ni final. All kind of experiences arises in it. En ella surgen todo tipo de experiencias. If you see that the ground is empty, then what comes from the ground is empty. Si tú ves que la base es vacía, entonces lo que surge de la base es vacío. If we see the empty ground, then we see there is no self to interpret or be attacked by what is arising. Si vemos la base vacía, entonces no hay ningún sentido de sentirse atacado o sentirse molesto por nada. Things come and go. Las cosas van y vienen. And yet, somehow, we're here. Y sin embargo, de alguna manera, aquí estamos. We're not here as the same person. No estamos aquí como la misma persona. Since our experience of our body, voice, and mind are always changing. Puesto que nuestra experiencia de cuerpo, voz y mente siempre está cambiando.
So this just here-ness with an indeterminate content, or Así que, content, y ese simplemente estar aquí con un contenido indeterminado is just open, es simplemente and this abierto doesn't end. y no termina. For me, certainly, the experience of this directly is the certainty that there will be many different manifestations when this current one dissolves. Para mí, ciertamente, esta certeza es que habrá un montón de manifestaciones distintas cuando esta que hay aquí se disuelva. Emptiness is fullness, La vacuidad es plenitud, but not filled with something specific, pero no llena de algo específico, but with a ceaseless flow of diversity. sí, pero con el flujo incesante de la In diversidad. this diversity is connective. Y esta diversidad es conectiva. So the meaning of our existence is our participation. Entonces, el significado de nuestra existencia es la participación. In modern cultures, we don't live in extended families. En la cultura moderna no vivimos en familias extensas. Many people have quite isolated lives. Mucha gente tiene vida bastante aislada, But that doesn't mean that we are unconnected. pero eso no significa que estemos desconectados. When we say, may all beings be happy, may Cuando, all animals be happy, may all people, all the God realm people, the hell realm people, cuando decimos que todos los seres sean felices, decimos que todas las personas, que todos los animales, que todos los seres que están en el and reino we de los open dioses, ourselves en el to that reino del connection, infierno, y nos abrimos a nosotros mismos a esa keeping conexión. ourselves apart, that becomes very restrictive. Mantenerse uno separado, eso es muy restrictivo. But being connected is a quality of the mind. Pero estar conectado es una cualidad de la mente. Everything is experience. Todo es experiencia. If you live with someone and you see them every day, you Si have a tú, lot of experience of them. si tú vives con una persona y tú la ves cada día, tú tienes muchas experiencias de esa persona. If you see someone once a month or once a year, you experience them less frequently. Si tú ves a una persona una vez al mes o una vez al año, pues tú lo experimentas con menos frecuencia. But in any case, they are your experience. Pero en cualquier caso, son tu experiencia. You cannot experience the other as they are. No puedes experimentar al otro tal cual es. You can only experience your experience of the other. Tú solo puedes experimentar tu experiencia del otro. All beings are experience. Todos los seres son experiencia. All experience is in your mind Todo es experiencia en tu mente, because your mind is empty. porque tu mente es vacía. Your ego is not empty. Tu ego no es vacío. Your ego has friends and grandchildren and wants them to do well. Tu ego tiene amigos y nietos y quiere que le vayan bien. We think especially of these people. Y pensamos especialmente sobre estas personas. They are special for us. Son especiales para nosotros. For the Buddha, everyone is special. Para el Buda, todo el mundo es especial. Because the experience of the Buddha is not mediated through the ego. Porque la experiencia del Buda no está mediatizada por el ego. That doesn't mean that it's not warm and friendly. Y eso no significa que no sea cálido y amistoso. In fact, it's more warm and friendly because it's not mediated through
the specifics of what I like and what I don't like. En realidad es más cálido y amistoso porque no está mediado por el paradigma de lo que me gusta o lo que me disgusta. So if we find that we're afraid of death, afraid of emptiness, trying Entonces, to hold on to our own specific existence, we entonces, should investigate again and again, what is the basis for this? entonces si nosotros encontramos que tenemos miedo de la muerte, que tenemos miedo de la vacuidad, entonces deberíamos investigar cuál es la base de todo esto, por qué es todo esto. Nothing will be resolved by avoiding what is difficult. No vamos a resolver nada evitando lo que es difícil. When we turn towards the difficult experience, we see that actually it is impermanent and arising due to causes and conditions. Cuando nos volvemos hacia una situación difícil, en realidad nos damos cuenta de que es transitoria, de que surge debido a causas y condiciones. Oh, he says actuality, that is to say the true quality of all phenomena, Y entonces dice la realidad, es decir, la realidad verdadera de todos los fenómenos, these the truth of phenomena is like the sky. dice la realidad de los fenómenos es como el cielo, Ungraspable. inatrapable, You can't inaprehensible. catch yourself. You can't catch anything. No puedes atraparte a ti mismo, no puedes atrapar nada. So again, the message is don't catch, don't grasp. Entonces, de nuevo, el mensaje es no atrapes, no intentes Since, conseguir. since you were born, the stream of experience has not stopped. Desde que naciste, la corriente de experiencia no ha parado. Why would you imagine it's going to stop? ¿Por qué debes imaginar que va a parar? Oh, this is arising, and then something else, and then something else. Esto surge y luego otra cosa, y luego otra cosa. The things which arise in the sky are not separate from the sky. Las cosas que surgen en el cielo no son diferentes al You cielo. can't say the reflection is the same as the mirror or other than the mirror. No puedes decir que el reflejo sea lo mismo que el espejo ni que sea diferente al espejo. What arises in your mind is both your mind and not your mind simultaneously. Lo que surge en tu mente es simultáneamente tu mente y no es tu mente. It's your mind because it's the experience that's filling your mind. Es tu mente porque es la experiencia que llena tu mente. And yet it doesn't define your mind or limit your mind. And so it's not your mind. Y sin embargo, no limita tu mente, no llena tu mente, con lo cual no es tu This mente. is the truth or the depth of our presence here, a spaciousness that is beyond thought. Y esa es la verdad o la profundidad de nuestra presencia aquí, más allá del pensamiento. To awaken to this is the inexpressible state of original knowing. Despertar a esto, esta realización, es el estado inefable de la sabiduría primordial. Original knowing means knowing what was there at the origin. La sabiduría original, primordial, es la sabiduría que está ahí desde el principio. What is there at the origin is just openness. Lo que ahí antes del origen es As some of us have looked in apertura. the Kunzam Monlam, the aspiration of Samantabhadra, Como algunos de nosotros hemos visto en el Kunsam Longlang, la aspiración de Samantabhadra, the ground is not something which can be found.
La base no es algo que pueda encontrarse. Uncompounded. No está compuesta. It is unarisen. It hasn't manifested as anything. No ha surgido, no se ha manifestado como nada. It is Hrongyang. It is without any limit or of extent or depth. It's beyond any kind of formulation. Es Flongyang, es decir, está más allá del límite o de profundidad o más allá de cualquier tipo de formulación. It cannot be expressed. No puede ser expresada. It cannot be placed within either samsara or nirvana. No puede colocarse ni en el samsara ni en el nirvana. This ground or base or basis or source Esta base o esta fuente is your basis and es, source. es tu base, tu fuente. When you look to find the thingness of yourself, the definition of yourself, Cuando tú intentas buscar la definición de tu yo, de ti mismo, you don't find anything. no encuentras nada. This is the door of the spaciousness, which is the ground of everything. Esta es la puerta a la espaciosidad, que es la base de todo. Then he says, this is the intrinsic equalness, free of activity and calculation. Y dice, esta es la igualdad natural libre de actividad y elaboración. All reflections are intrinsically equal. Todos los reflejos son intrínsecamente iguales. Now, when we go to an art gallery, we see some paintings we really like and others we don't find so interesting. Bueno, pues cuando vamos a una galería de arte, nos encontramos algunos cuadros que nos gustan y otros que no nos gustan nada. This is understandable. Esto pues es comprensible. But if we apply this same approach to reflections, Pero si aplicamos el mismo enfoque a los reflejos, oh, this reflection is really beautiful. I like this. y decimos, ay, este reflejo es muy hermoso, me gusta. But that other one's very ugly. Pero ese otro es muy feo. But what are you comparing and contrasting? Pero, ¿qué es lo que estás comparando y contrastando? Your reflections are equal in their emptiness. Los reflejos son iguales en su vacuidad. You cannot take the reflection out of the mirror and weigh it or measure it. No puedes sacar tu reflejo del espejo y pesarlo o medirlo. You are projecting differential value and meaning. Tú estás proyectando valor diferencial y significado. This is your mental activity. Esta es tu actividad mental. So he's saying, you will not experience intrinsic equalness if you insist on creating the self-referential value of everything you encounter. Y entonces dice, tú no vas a experimentar la igualdad intrínseca y natural si tú insistes en seguir atribuyendo valor autorreferencial en aquello en lo que encuentras. This is the understanding of all the Buddhas of the three times. Esta es la comprensión, la sabiduría de todos los Budas de los tres tiempos. It means if you don't see it this way, you're in the wrong team. Lo que significa es que si tú no lo ves de esta manera, tú estás en el equipo equivocado. In the end, the Buddha team always wins. Y al final, el equipo del Buda siempre gana. Sentient beings team, sometimes in heaven, sometimes in hell.
El equipo de los seres humanos, pues a veces en el cielo, a veces en el But the infierno. Buddhas are always in a beautiful Buddha land with music playing, palm trees swaying. Pero los budas siempre están en una tierra búdica, en la que suena la música, se mecen las So we want to try palmeras. to look through the Buddha's eye and see what they see. Y entonces queremos intentar mirar a través de los ojos del Buda y ver qué es lo que ellos ven. So he says, absolute thusness is like a barren woman's child. Y dice, la talidad absoluta es como el hijo de una mujer estéril. Well, this is a traditional example. Entonces, este es el ejemplo tradicional. If a woman can't have children, then she doesn't have a child. Si una mujer no puede tener hijos, pues entonces no tiene un hijo. It means to talk of the child of the barren woman is to describe something which doesn't exist. Es decir, hablar del hijo de una mujer estéril es hablar de algo que no existe. Absolute thusness, the deep and final intrinsic truth of everything is not to be found. La talidad absoluta, es decir, la realidad última y definitiva, no se puede encontrar. So he says, there is nothing concrete, nothing to think about in this ordinary original state. Y entonces dice, no hay nada concreto ni nada que pensar en ese estado original. It means there's nothing to work out, nothing to make sense of. It is as it is. Es decir, nada que averiguar, nada a lo que darle sentido, sino que todo es tal cual es. We live in a world that is full of opinions. Vivimos en un mundo que está lleno de opiniones. President Trump very kindly emphasized the existence of fake news. El presidente Trump muy amablemente enfatiza la presencia de las The noticias ego falsas. is addicted to fake news. El ego es adicto a noticias falsas. Like the late president, it's plugged into Twitter day and night. Como el antiguo presidente, están enchufados a The Twitter ego día y wants noche. something to be happening, El ego siempre quiere que suceda algo, but there's nothing to think about in this calm, open, immediately filling and emptying spaciousness. pero no hay nada sobre lo que pensar en esta espaciosidad, calma, abierta, que inmediatamente se llena, inmediatamente se vacía. Relative subject and object are merged as illusion and can be used without acceptance, rejection, or desire. El objeto y sujeto relativo se funden como una ilusión y se pueden experimentar sin necesidad de aceptar, rechazar o desear. That is to say, subject and object are co-emergent. They arise together as illusory forms. Es decir, el sujeto y el objeto son coemergentes, surgen juntos como formas ilusorias. We need to remember that the polarity of reality and fantasy is not what is being discussed here. Y tenemos que recordar que aquí lo que se está discutiendo no es la polaridad entre realidad y fantasía. Illusion means appearance without any internal self-definition or self-existence. Ilusión significa una apariencia, pero sin una definición interna, sin una existencia propia.
subject is like this and object is like this. El sujeto es así, el objeto es así. Who you take yourself to be is, as we have looked, arising from many different factors. A quien tú te tomas, por quien tú te tomas, surge, como hemos visto, debido a muchísimos factores distintos. And all you encounter is also arising on the basis of many different factors. Y todo lo que tú te encuentras también surge debido a muchos factores diferentes. Because there is no independent basis to the subject or the object, Y puesto, they are merged as illusion. They are not two separate things. y puesto que no hay una existencia independiente del sujeto o del objeto, se funden como una ilusión, no son dos cosas. And this is the key point, and can be used without acceptance, rejection, or desire. Y este es el punto clave, que se puede experimentar sin necesidad, se puede utilizar sin necesidad de aceptar, rechazar o desear. Usually we use things according to our intention. Normalmente hacemos cosas de acuerdo con nuestra intención. So in karmic formation, the ground is duality, the intention is towards the object from the subject. Y entonces en la dualidad la intención es del sujeto hacia el objeto. And then we engage in activity and process the result. Y entonces nosotros nos implicamos en la actividad y recibimos el resultado. And this generates the karma or the impulses which generate the patterning of different forms of life. Y esto genera el karma o los diferentes o los patrones que generan las diferentes cosas que nos encontramos en la vida. But if we allow these forms to arise, Pero si nosotros here permitimos, particularly he's talking about meditation, si nosotros permitimos que estas formaciones surjan, y en particular está hablando sobre la meditación, we see movement in the space of the mind. nosotros vemos movimiento en el espacio de la mente. The energy of the mind, the potential of the mind sometimes looks like the subject, sometimes like the object. La energía de la mente, el potencial de la mente, a veces parece como el sujeto, a veces parece como el objeto. The mind is open and empty. La mente es abierta y vacía. As such, it doesn't move. Y como tal, no se mueve. And yet, in a kind of magical way, movement is ceaseless. Y sin embargo, de una manera mágica, el movimiento es incesante. Just as the mirror doesn't do anything to make reflections. Exactamente igual que el espejo no hace nada para cambiar los reflejos. In a seemingly magical way, reflections arise in the mirror. De una manera aparentemente mágica, los reflejos surgen en el espejo. So without acceptance, without involvement in an appropriative way, Sin una aceptación, sin una implicación de una manera aceptadora, without rejection, without an impulse to get rid of the object, y sin rechazo, sin una implicación o un ánimo de liberarse del objeto, and without desire, y sin deseo, meaning even without desire to benefit sentient beings, queriendo decir que incluso sin el deseo de querer beneficiar a todos los seres, the benefit of all arises.
surge el beneficio de todo. So this is the practice of the Buddha's understanding. Entonces, esta es la práctica de la comprensión del Buda. The Buddhas benefit all beings in the manner of a dream. Los Budas benefician a todos los seres en la manera de un sueño. The Buddha is free of existence and non-existence, and the Buddha see that all sentient beings are free of existence and non-existence. El Buda está libre de existencia o inexistencia y el Buda ve que todos los seres están libres de existencia o inexistencia. They have no desire to help them, No tienen deseo de ayudarles, because the desire would start to be a distortion on the openness of the field. porque el deseo empezaría a ser una distorsión en la apertura del campo. But as a reflection arises in the mirror, so the compassion of the Buddha shows. Pero a medida que el reflejo se muestra, surge la In the traditional compasión example, del Buda. on a full moon night, you can see the reflection of the moon in a pond. En el ejemplo tradicional, en una noche de luna llena, tú puedes ver el reflejo de la luna en un estanque. But it's not just happening in your pond. Pero no solo sucede en tu estanque, The moon is being reflected in thousands, millions of ponds. la luna se refleja en miles, millones de estanques. Without doing anything, the moon appears in these ponds. Sin hacer nada, la luna aparece en estos estanques. So in that way, the compassion of the Buddha flows out. Y de esa manera la compasión del Buda surge. So on a relative level, you can explore this. Entonces puedes explorar esto en un nivel relativo. When you're talking with a friend Cuando estés hablando con un amigo and the conversation goes easily, y la conversación fluye fácilmente and you're just enjoying their company, y tú simplemente estás disfrutando su compañía, everything you talk about is kind of equal. todo sobre lo que tú hablas es más o menos igual. You're not desperate to talk about your health or their relationship. No estás desesperado por hablar sobre tu salud o sobre sus relaciones. There is an easy flow. Hay un flujo fácil. Oh, that gives you some flavor, hopefully, of what this is like. Entonces yo espero que eso dé un poco de sabor de cómo es esto. So this is the practice of the Buddha's understanding, which essentially means this is how the Buddha's understanding manifests without effort. Y entonces esa es la práctica de la comprensión del Buda, que lo que significa es que así es como la comprensión del Buda se manifiesta. Then he says, until your mind gains the power of this understanding, you should avoid attachment to all forms of wealth and possessions. Dice, hasta que vuestra mente logre el poder de esta comprensión, debéis evitar el apego a cualquier tipo de riqueza y posesión. Then he goes on to say, remain in the mountains like a wild deer and abide on the path without deviation or backsliding. Y dice, permanecer en las montañas como un ciervo salvaje y seguir el camino sin desvíos ni retrocesos.
So this second sentence is more challenging for us. Y entonces esta segunda oración es es más difícil para nosotros. We're Es un not reto. likely to live up in the mountains. No es probable que vivamos en las montañas. The conditions of the cultures in which we live make that very difficult. Las condiciones de la cultura en la que vivimos hacen que eso sea muy difícil. So, if we can't do external renunciation, Entonces, si no podemos hacer renuncia externa, then we go back to the first sentence. entonces volvemos a la primera oración. He says, you should avoid attachment to all forms of wealth and possessions. Que dice, deberías evitar todo tipo de apego a riquezas y posesión. So in that way, you can be a visitor in your own life. Y de esa manera tú puedes ser un visitante en tu propia vida. These are not my possessions. These are things I use. When I die, they will be used by other people. Estas no son mis posesiones, son cosas que yo utilizo y cuando yo muera serán utilizadas por otras personas. You can have a relationship of functionality Tú puedes tener una relación de funcionalidad without a sense of identification or investment or attachment. sin una sensación de identificación o de apego o de inversión de energía. If you find that you are very attached to something, you can think about giving it away. Si tú encuentras que estás muy apegado a algo, puedes encontrar que quieras darla, regalarla. Because if you build your life on this seemingly reliable object, it will deceive you. Porque si tú construyes tu vida sobre este objeto engañoso, seguro antes o después te va In the a engañar. Bible, it says you shouldn't build your house on sand. En la Biblia se dice, no debes construir tu casa sobre But arena. Buddhists, being somewhat perverse, say, oh, no, please build your house on sand. Pero los budas, de alguna manera perversos, pues dicen, no, sí, construye tu casa Everything sobre is la arena. impermanent. Todo es transitorio. Stay with the sand. Quédate con la arena. If you have one of these little sand timing things for checking and boiling an egg, they're very useful. Si tú tienes uno de estas pequeñas cosas de arena para medir el tiempo, como para Sand is medir, boring away. por ejemplo, The cuánto se morning is hierve un gone. huevo, la arena se está yendo. Yesterday is gone. El ayer se fue, We're la almost at mañana the ya se end of our fue. Zoom time together. Estamos llegando al final de nuestro tiempo juntos en Zoom. Vanishing, vanishing. Desapareciendo, desapareciendo, We desvaneciendo. flow together, we participate together. This moment of connectivity is here and then dissolved. Fluimos juntos, nos manifestamos juntos, este momento de conectividad está aquí y luego se va. There is nothing solid to build on, No and hay, we also are not solid. no hay nada sólido sobre lo que construir y nosotros tampoco somos sólidos. The sand, you watch it going through this little hole as it falls from one half to the lower half. La arena del reloj de arena se ve cómo va cayendo por este estrechamiento y cómo va pasando lentamente de una mitad a la It's otra not mitad. nothing at all, and it's not a fixed something. No es nada en absoluto, pero tampoco es un algo fijo. All the possessions you have are with you for a while. Entonces todas las posesiones que tú tienes están contigo durante un tiempo. Even if you have them, you don't see them every minute of every day. Incluso si no los tienes, no las ves cada minuto de cada día. When you engage with them, new experiences arise. Cuando tú te involucras con ellas, surgen nuevas experiencias. So you can investigate for yourself what is the meaning of possession.
Y entonces tú puedes investigar por ti mismo cuál es el significado de la posesión. It is a conventional term. Es un término convencional. Some possessions increase in value. A algunas posesiones se incrementan el If valor. you buy a painting and it's a good painting, it will probably increase in value through time. Si tú compras un cuadro y es un buen cuadro, probablemente va a incrementar su valor con el tiempo. And if you buy a new car, you immediately encounter depreciation. Y si tú compras un coche, tú te encuentras inmediatamente la depreciación. Value is situational, not intrinsic. El valor es situacional, no es intrínseco. So he says, towards all outer and inner situations, be they agreeable or disagreeable, be without happiness or sorrow, desire or aversion. The greatest friend on the path is to have the support of unborn presence. Dice, cuando os enfrentéis a las distintas circunstancias interiores o exteriores, sean agradables o desagradables, permaneced sin alegría ni tristeza, deseo o aversión. Vuestro mejor amigo en el camino será el apoyo de la presencia no nacida. I'm saying an attitude of equalness to everything will maintain your openness to each moment. Entonces, una actitud de igualdad hacia todo va a mantener vuestra apertura a cada momento. Sia Lama used to say, there is no virtue in the family. Hacer Lama solía decir que en la familia no hay ninguna virtud. If you are looking after your old parents or looking after children or grandchildren, this is the nature of family. It's not virtue. Si tú estás cuidando a tus padres mayores o a tus hijos o a tus nietos, pues todo es familia, ahí no hay ninguna virtud. Virtue begins with the stranger La virtud empieza con un extraño, because it's a free gift. You have no obligation. porque es un regalo gratis, no hay ninguna obligación. And you don't have a disposition to help or harm them. Y no tienes ninguna disposición de ayudar o dañar. So if you open to it, you have a simple contact. Si tú te abres a ello, tú tienes un contacto simple, No agenda, just an availability. sin ninguna intención oculta, simplemente una disponibilidad. And this can be maintained in all directions. Y esto se puede mantener en todas las direcciones. There's no predisposition. No hay ninguna predisposición. So to practice this approach of warm, hospitable evenness, Y entonces para the practicar, greatest friend you can have is unborn presence. este enfoque de igualdad abierta y cálida, lo mejor es tener es estar en la presencia no nacida. Unborn presence means free of egoic identity. Presencia no nacida significa libre de toda identidad egoica. Your name is a conventional term. Tu nombre es un término convencional. I remember when I was in primary school, Yo recuerdo in my cuando, class, there was a boy yo recuerdo cuando estaba en la escuela primaria que en mi clase había un niño
who had the audacity to be called James. que tenía la audacidad de ser llamado James. But I am James. Pero yo soy James. So when the teacher said James, I'm looking up, he is looking up, but I am James. Entonces cuando el maestro decía James, pues yo miraba y el otro niño miraba y yo decía, pero yo soy James. My name is a conventional name. Mi nombre es un nombre convencional. It seems to be addressed to me, but it's shared with many, many other people. Parece que se destina hacia mí, pero es compartido con mucha gente distinta. The ego wants to be special. El ego quiere ser especial. Awareness sees, oh yes, we have many different names. La presencia ve que, vaya, sí, tenemos muchos nombres diferentes. With Padmasambhava, we have the 8 names or the 8 forms of Padmasambhava. Con Padmasambhava tenemos los 8 nombres o las 8 formas de Padmasambhava. We all have different meanings and values for different people. Todos tenemos diferentes significados, diferentes valores para gente distinta. So unborn presence is the presence which has not been born into a specific formulation of identity or a specific set of functions. Entonces, una presencia no nacida es una presencia que no ha sido formulada como un conjunto establecido de funciones, como una formulación específica concreta. So now he gives you again a summary. Wisdom is to experience that your mind is like the sky. Compassion is to not abandon illusory sentient beings. Y entonces, de nuevo, da un resumen. La sabiduría es experimentar que la mente es como el cielo y la compasión implica no abandonar a los seres sensibles ilusorios. Means to be available. Es decir, eso significa estar disponible. Not to be preoccupied. No estar preocupado. So whenever we find ourselves in a particular mood, maybe a bit bored or lonely or full of self-pity, entonces, cuando nosotros nos encontremos a nosotros mismos en un estado de ánimo en particular, quizá un poco triste o solitario o aburrido, we are functionally less available. a nivel de funcionamiento, pues estamos menos disponibles. It's from the point of view of wisdom, we don't need to do anything. We see the illusory nature of what is arising in our mind. Desde el punto de vista de la sabiduría no necesitamos hacer nada. Simplemente vemos la naturaleza ilusoria de lo que surge en nuestra mente. That is to say, we're allowing the proposition or the construction to deconstruct itself, to empty itself out from within. Es decir, estamos permitiendo que la construcción se deconstruya a sí mismo desde dentro. In that way, we remain available no matter what's arising. Y de esa manera nosotros permanecemos disponibles sea cual sea lo que surja. There is always space. Siempre hay espacio. It's not a limited commodity. No es una mercancía limitada. The ego gets overwhelmed and filled up, but awareness doesn't. El ego sí se agobia y se llena, pero la presencia no. So he says, by acting in accordance with the view incorporating their union, that's the union of wisdom and compassion, one will quickly gain the great original knowing that does not rest anywhere. Y dice,
Si actuáis de acuerdo con la visión que incorpora esa unión, la unión de sabiduría y compasión, rápidamente lograréis la cognición pura que no mora en ningún sitio. Many things rest on our ego. Muchas cosas descansan en nuestro ego. When you go shopping, what you see, what you attend to, and what you purchase depends on you. What you like, what you can afford, and so on. Cuando tú vas de compras, muchas cosas dependen de ti, lo que te gusta, lo que tú puedes comprar, tu capacidad de comprar, pues eso depende de ti. But the profound clarity of emptiness doesn't rest on anything. Pero la claridad profunda de la vacuidad no descansa sobre nada. So then it's quoting this Nirvana Sutra. Emptiness is not to perceive emptiness or not emptiness. Y entonces ahora cita este sutra del Nirvana, dice, la vacuidad no es la percepción de lo vacío o lo no vacío. Means emptiness is non-conceptual. It's not resting on any idea of empty or not empty. Es decir, la vacuidad no es conceptual, no descansa sobre ninguna idea de lo que es vacío o no vacío. The self-expression of emptiness appears everywhere. La expresión propia de la vacuidad es omnipresente. The self-expression of emptiness is the Dharma Dhatu. La expresión propia de la vacuidad es el Dharmadhatu. The Dharma Dhatu is not a thing. El Dharmadhatu no es una cosa. It is what occurs here and now. Es lo que sucede aquí y ahora. Here and now has no limit. It doesn't exclude. Aquí ahora no tiene ningún límite, no excluye, It just is. simplemente es. Always, always, always. Siempre, Just siempre, this. siempre. Just Simplemente this. es. Simplemente esto, simplemente esto. So the self-expression of emptiness appears everywhere, and everywhere is always here and now. Entonces, la expresión propia de la vacuidad es omnipresente y esa omnipresencia es siempre aquí y ahora. And having appeared, it becomes empty, and so appearance and emptiness are in union. Y una vez aparecida se torna vacía, por lo tanto, apariencia y vacuidad están unidas. It only appears to become empty. Solo parece que están vacías. You look at the sea. Tú ves el mar. A wave arises from the sea. Surge una ola del mar. This wave goes back into the sea. Y la ola retorna al mar. It was never other than the sea. Nunca fue diferente al mar. This is the truth about all experience. Esa es la verdad de toda la experiencia. One can only realize this within oneself and nowhere else. And so emptiness is said to be the realm of original knowing of one's own awareness, which sees everything clearly. Esto no se puede realizar en ningún sitio que no sea en uno mismo. Y por consiguiente se suele decir que el reino del conocimiento original o de la cognición pura es la propia presencia que lo ve todo con claridad. Means it's not an idea, it's not something to know about. It arises for you, as you, the openness of your own basic presence.
Es decir, no es una idea, no es algo sobre lo que se pueda conocer algo, aprender, surge en ti como tú, en tu propia presencia abierta, no nacida. It was always there. Siempre estuvo ahí. For example, if you have a difficult posture Por ejemplo, si tú tienes una postura difícil and you're a bit bent over, y tú estás un poco inclinado hacia adelante and you go to see a body worker, y tú vas a ver a un trabajador, and they tell you to imagine you have a string coming out the top of your head. alguien que trabaja con el cuerpo y te dice que tú te imagines que tienes una cuerda que tira de lo alto de tu cabeza. This is supporting you. Let your weight rest down through your spine. Y esto te apoya y permite que tu peso descanse con tu columna. You have come to a balanced posture. Tú has llegado a una postura de equilibrio. This balance was always there as your potential. Este equilibrio siempre estuvo ahí como tu potencial. The body worker hasn't given it to you. El, el- el- el fisioterapeuta no te la ha dado a ti, It was there. It's yours, siempre estaba ahí, era tuya, but you couldn't find it. pero no podías encontrarla. So this is the nature of the teaching. Y entonces esta es la naturaleza de la enseñanza. Nobody can give you anything. Nadie puede darte nada. The Dharma teacher shows you how you stray from yourself. El maestro del Dharma lo que te muestra es cómo tú te pierdes de ti mismo. If you see that you lean over one way, then, oh, you straighten up. Si tú ves que tú te inclinas hacia un lado, tú vaya, pues te enderezas. That's all. Eso es todo. Now, if you are used to having a bad posture, Entonces, si tú estás acostumbrado a tener una mala postura, being off balance seems normal. estar desequilibrado parece normal. And sitting up straight seems abnormal. Y sentarse derecho parece raro, no parece So the normal. muscles have a tendency to take you back Y off entonces balance. los músculos tienen una tendencia a devolverte al desequilibrio. But when you're balanced, Pero cuando tú estás equilibrado, then the muscles relax. entonces los músculos se relajan. You're not maintaining tension. No estás manteniendo tensión. And so you can respond Y por tanto in all directions. tú puedes You responder respond, en todas las it's direcciones. easy to go in any direction. Es fácil ir en cualquier dirección. So that's the sense of this. Y entonces esto es lo que quiere decir con esto. There is nowhere else to realize this but in yourself, or to No, awaken to it within yourself. no hay ningún lugar donde darte cuenta de esto, percatarte de esto, salvo en ti mismo. Because my mind is intrinsically empty, there is no blocking content which allows the freshness of the original knowing which sees everything clearly. Puesto que mi mente no tiene ningún conocimiento fijo, eso permite, y es vacía, eso permite que el conocimiento original se muestre. Then he quotes the great Machik Labdru. Y entonces luego cita a Machik If Labdru. there is no mentation whatsoever, then errancy will never arise. Y dice, si no hay ningún tipo de proceso mental, la mente no vagará errante. It means your own thoughts lead you astray.
Es decir, tus propios pensamientos son los que te llevan por mal camino, te When pierden. you go seeking for your mind, you lose your mind. Cuando tú vas buscando tu mente, tú pierdes tu mente. She says, destroy discriminating perception. Y dice, destruye la percepción discriminadora. This is truly different from that. This is better than that. Esto es verdaderamente diferente de aquello, esto es mejor que aquello. As we looked before, you can have discernment. You can have the very precise sense of the difference of patterning, but don't attribute a true existence to these patterns. Por supuesto, como hemos visto antes, tú puedes tener discernimiento, tú puedes tener una apreciación precisa de las características de cada momento, pero no le atribuyas ninguna existencia propia, ningún valor intrínseco. So then she gives us some advice for the meditation practice. Y entonces nos da un consejo para la práctica de meditación. And this is very useful. You can copy it out for yourself and keep it close to you because it's very precious. Y este es muy útil, tú puedes copiarlo y ponerlo por ahí para ti mismo porque es precioso. Mind is free of duality, so look as if there were nothing really there to look at. La mente está libre de dualidad, o sea que mirad como si no hubiese verdaderamente nada que mirar. This means adopt a panoramic view. Relax your eyes out from the side. Y Space for everything. lo que significa es adopta una visión panorámica, relaja tus ojos hacia los lados, o sea, no la fijes sobre nada. When you focus very strongly on one thing, Cuando tú te enfocas muy fuertemente sobre una cosa, then it's as if that is going to, it pulls you into a figure ground differentiation. y eso es como si eso te tirase a un primer plano diferenciador. Your mind is not a thing. Tu mente no es una cosa, It's not an object. no es un objeto. So she says, if you look too strongly, then you will not see your own mind. Entonces dice, si me forzáis la mirada, tampoco llegaréis a ver vuestra propia mente. You have to find out for yourself. Nobody can do this for you. You find out, well, how do I look without looking for something? Y entonces eso tienes que averiguarlo por ti mismo, nadie te lo puede experimentar. Si yo miro sin mirar, entonces ¿cómo miro? You have to be open and available. Tienes que estar abierto y disponible. You're not a hunter. No eres un cazador, You're just appreciating. simplemente estás apreciando. So, but if you do that, or even if you see a little, you will not experience how the mind itself is. Pero si tú haces eso, incluso si tú lo experimentas solo un poquito, tú no vas a ver cómo es tu propia mente. So don't have even a speck of real object to look at. Entonces, no tengas ni siquiera una pequeña mota de cómo es la mente. So we are all very familiar with deceiving ourselves Ah, by considering our ego self, by talking about ourselves as if we were something. Todos tenemos el hábito de engañarnos a nosotros mismos, hablando, cuando consideramos nuestro ego y cuando hablamos sobre nosotros mismos y considerándolo como un objeto. That is to say, although the mind is not an object, Lo que significa es que, aunque la mente no es un objeto,
our ego self, which most of the time stands in the place of the mind, announcing itself as the doer, the thinker, the feeler. Nuestro yo ego, que aunque no es la mente, pero se coloca en el lugar de la mente y reclamando todo el rato que es el hacedor, el pensador, el que funciona, el que hace. This ego self has accustomed us to the notion that there is a doer of the deed. Este ego, este yo ego, nos ha acostumbrado a la noción de que hay un hacedor para el hecho, que los hechos tienen un hacedor. So then we have what are called the three wheels. Y entonces tenemos lo que se llaman las tres ruedas. The looker, El que mira, the looked at, lo mirado and the looking. y el mirar. And these three wheels turn together and keep the machine or the construction of our own ego identity in a reified world. It keeps it in place. Y estas tres ruedas mantienen la fábrica de la dualidad en funcionamiento y mantienen toda la So dualidad we en have to funcionamiento. look without being a looker. Y entonces tenemos que mirar sin ser un mirador, sin ser un observador. We do this by relaxing, by opening. The Ah, y, mind has not gone unconscious, but it's not intentionally selecting. y entonces eso lo tenemos que hacer relajándonos, abriéndonos. La mente no ha dejado de mirar, pero no lo hace de una manera selectiva. And then if we sit like that, without prejudice, Y entonces si we nos, find that what is revealed is the openness, the unborn presence of everything. y si eso lo hacemos de esa manera, sin prejuicio, nosotros nos sentamos de esa manera, sin prejuicio, encontramos que nuestra So then mente Pato es la Rinpoche presencia concludes, abierta. the pure as it isness of mind itself is emptiness and clarity, the state free of reification. Y entonces Patrul Rinpoche concluye diciendo que la condición pura y natural de la mente es claridad y vacuidad, un estado carente de cosificación. So another word for clarity could be luminosity or experience. Otra palabra, otro término para claridad podría ser luminosidad o experiencia. It is simple occurrence or pure occurrence, which is not the occurrence of something. Es ocurrencia simple o ocurrencia sencilla, que no es una ocurrencia de un So being algo, present de nada. and open, there is experience, but it's ungraspable and we don't need to grasp. Entonces, si estamos presentes y abiertos, hay experiencia, pero es inatrapable, es inasible y no hay necesidad de atraparla. With the arising of awareness, Cuando surge la presencia, awareness is not arising, awareness is always there. We are opening ourselves to what is. la presencia no surge, la presencia siempre está ahí. Nosotros lo que estamos es abriéndonos a lo que siempre es, a lo que ya es. For us, it is as if awareness is arising, like the dawn is rising into the sky. Para nosotros es como si la presencia surgiese, como el amanecer que surge en el cielo. The sun has always been in the sky. It's not coming into the sky. El sol siempre ha estado en el cielo, no está llegando al cielo. We just haven't been where the sun was. Nosotros que simplemente no hemos estado donde estaba el cielo. Now, if we el relax sol. out of our dualistic conceptualization, we are where the sun is shining. Y entonces si nosotros nos relajamos, nos relajamos fuera de la conceptualización So this is the openness dualista, of the estamos donde mind, está el sol, donde está la which cannot presencia. be interpreted and doesn't do interpretation. It has no dualistic perception.
Y entonces, al hacer eso, pues surge la presencia pura, libre de conceptos y de percepción dualista. So we sit in the practice like this. Entonces nos sentamos en la práctica así, You sit as often as you can, try for yourself, different periods for sitting, because you're having to work with your own circumstances. y entonces tú siéntate por ti mismo cuando tú puedas y intenta en diferentes momentos, a diferentes tiempos, porque tú tienes que trabajar con tus propias circunstancias. So then it's time to get up from sitting. Y entonces es el momento de levantarse de la meditación. This could be a feeling if you have plenty of free time, or it could be an alarm clock ringing if you have to get to work. Esto puede ser un sentimiento si tú tienes un montón de tiempo libre, o puede ser un despertador si una alarma, si tú tienes que volver a trabajar. The key thing is not to make a hiatus, a tear, a disruption, La cuestión clave es no hacer un hiato, una interrupción, una separación, but to un allow hiato, appearances to arise in the illusory manner of a dream. sino permitir que las apariencias se manifiesten como una ilusión en la manera ensoñadora de una Your ilusión. body is an experience. Tu cuerpo es una experiencia. Your body has no existence as an entity. Tu cuerpo no tiene existencia como una entidad. So you put on your jacket, one arm in after the other. Entonces tú te pones tu chaqueta, primero un brazo, luego el otro. You and the jacket are moving together. Tú y la chaqueta os movéis juntos. Same with everything you do. Y lo You mismo check con your money, you go to the door, you check your keys. lo mismo con todo lo que tú haces. Tú compruebas tu dinero, te vas a la puerta, compruebas tus llaves. There is no need to reify this experience. No hay necesidad de cosificar esta experiencia. This form is an arising of a flow of experience. The Es, door is an experience. The stairs are an experience. Experience is moving in a field of experience. este cuerpo es un surgimiento de una experiencia, la puerta es una experiencia, las escaleras es una experiencia. Son experiencias en un campo de experiencia. Okay. So, for months and years, practice the relaxed state of clarity and emptiness, which is the Entonces, inseparability or union of meditative balance and subsequent achievement. y entonces durante meses y años reposando en el estado de claridad y de vacuidad, que es la inseparabilidad de la unión del equilibrio meditativo y el logro subsiguiente de la fase de posmeditación. Practicada así. When you're sitting in your practice, you have experience which is empty. Y entonces estás en la práctica de la experiencia y la When you get experiencia es up, vacía. move in the world, speak with other people, you have experience and emptiness. Y cuando tú te levantas y te mueves en el mundo, hablas con la gente, tú tienes experiencia y vacuidad. If you see that all experience is present, showing, manifest, but ungraspable, then you see the non-duality of the meditative balance of sitting practice and the subsequent achievement of being in the world. Entonces, si tú ves que la experiencia se manifiesta, tiene impacto, pero es vacía, entonces tú ves que es inseparable la práctica de la meditación, la práctica de estar sentado, a la práctica de estar en el mundo con la gente, teniendo experiencias vacías. So now we come to the end. Bueno, pues ahora llegamos al final.
We covered a lot. It's quite a dense text. Hemos cubierto mucho, mucho. Es un It's texto bastante something worth denso. visiting again and again. Es algo que merece la pena revisitar una y otra vez. It's talking about us. It's talking about how we are. Nos habla sobre nosotros, nos habla We're not being de asked cómo to somos become nosotros. artificial or to pretend anything. No ninguna necesidad de volverse artificial, de simular nada. We're being invited to stop pretending. Lo que se nos invita es a dejar de aparentar. And this we can do in any situation, at any time. Y esto podemos hacerlo en cualquier situación, en cualquier momento. So only we can decide to do this or not. Y solo nosotros podemos decidir si hacemos esto o no. Most Buddhists have quite a few Buddhist books. La mayoría de los budistas tienen muy pocos libros budistas. Buddhist books don't do anything. Los libros budistas no hacen nada. The meaning of the Buddhist book is revealed in the moment of reading a line. El significado del libro budista se revela en el momento de leer la línea. Then the next line and the next line. Y luego la siguiente línea y luego la siguiente línea. With a text like this, you can take one line and stay with it for a week. Con un texto como este podéis tomar una línea y quedaros con ella durante una semana. Take just one word. Toma solo una palabra. Illusion. Ilusión. Do we really have a deep felt sense of what this means? Tenemos de verdad una sensación sentida de lo que esto significa. You can return to this and inquire, because if everything is illusion and you don't know what it is, that's bad news. Y debes volver a esto una y otra vez, porque si todo es ilusión y tú no sabes lo que significa, pues entonces eso es una mala noticia. So, dear friends, we come to the end. I want to thank Pedro for keeping all the computer things going. It's a great help that we don't have to worry about that. Y entonces llegamos al final. Quiero agradecer a Pedro porque, que está detrás de todo la cuestión de los ordenadores y hace que todo funcione y es de muchísima ayuda. And, to thank our translators, Kati, Juan, Milton and Zhao, and Bartek. Y agradecer a los traductores, Kati, Bartek, Milton y Joao y And thanks Juan. to you all for your attention and interest. Y gracias a todos por vuestra atención y por vuestro interés. Hopefully this can be useful to us. Y espero que esto haya sido útil para vosotros. And we have a few more dates arranged for this year, and dates for next year will appear sometime soonish. Y tenemos más días preparados para este año y para el próximo año bastante pronto aparecerán nuevos días. Bye for now. Entonces, adiós por ahora.